¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes, charlar de nuestras cosas, del aprendizaje que uno va teniendo a lo largo de la vida y de lo que uno va pasando, investigando, preguntando. Y la otra vez estuvimos hablando de los miedos y decíamos que si transitamos un pasillo o un lugar oscuro, teníamos mucha precaución y teníamos miedo de que aparezca un perro o algún animal. Y cuando transitábamos el mismo lugar, inmediatamente después con la luz prendida, accionando el dispositivo de los faroles, el transitar ya era más tranquilo y nos dábamos cuenta que no había nada, ni cuando no había luz, ni cuando había oscuridad. Y todo lo que podíamos pensar como amenaza estaba en nuestra mente. De allí decíamos de que el miedo es algo alojado en nuestra mente y luego en la realidad no ocurre fundamentalmente las cosas que nos preocupan. Analicemos para atrás nuestra vida y veremos que aquellos que tanta preocupación nos daba finalmente no ocurrieron. Y ahora queríamos agregar otro cuentito, ¿no?, con respecto a los miedos, y que tiene que ver con un muchacho que vivía a la vera de un río, muy humilde, se alimentaba de su quinta, de su producción, pero llegó un momento que no tenía mucho para alimentarse, para comer. Y del otro lado de un riacho que estaba enfrente, habían frutas de todo tipo que él veía, porque era muy cercano. Había mangos, había naranjas, eh, guayabas, lindó. Todo eso él veía a través de un canal de agua que pasaba y que dividía de donde él estaba a donde estaban todos esos frutos. Pero él no se animaba a meterse en el agua porque no sabía nadar. Imagínense si por ir a buscar una fruta del otro lado se ahogaba, era su miedo. Entonces él se quedaba a veces con hambre, mirando y diciendo qué lástima que no tengo un barquito, algo, una canoa para pasar al otro lado. Bueno, hasta que un día sucedió lo inesperado, aquello que nos lleva a tomar la decisión que siempre postergamos. Un grupo de leones venía corriendo de un incendio que se hizo en el bosque, dirigiéndose hacia la casa de este muchacho. Este los ve venir y vienen directamente hacia él. Entonces, en la desesperación, se tira en el charco, en el río, el riachito, se va corriendo y atraviesa y se sienta del otro lado, y los leones le quedan mirando un rato de este lado y se dan vuelta y se van. Cuando él advierte de alguna manera que ya estaba del otro lado de su casa, empieza a mirar todos los frutos que siempre anheló y que nunca se animó a nadar sobre esas aguas. Y esas aguas le daban solamente hasta el pecho. ¿Cuánto tiempo perdió él en aventurarse a ver si podía pasar ese pequeño riacho por temor? El miedo lo había paralizado tantos años y ahora, con menos oportunidad de decidir y con más presión, lo hizo y estuvo del otro lado y empezó a descargar los frutos para pasar caminando a esta altura con el agua en el pecho y diciendo, tuvo que haber ocurrido algo de este tipo, esta presión, para que yo tome la decisión de largarme al río. No tuve otra. ¿Cuántas veces nosotros postergamos decisiones estando en buenas condiciones de poder tomarla para solucionar un tema? No lo hacemos y las circunstancias después directamente nos empujan a que nos tiremos al agua, que chapoteemos y que nos enfrentemos. Y bien, amigos, luego analizando nos damos cuenta que siempre pudimos hacerlo. Ese es el miedo que paraliza, es el miedo que debemos analizar, conocerlo, porque conocerlo es desmontarlo. Si no sabemos a qué tenemos miedo, siempre estará rondando. Si empezamos a ver, por ejemplo, yo como contador, cuando empecé a trabajar,
tenía un miedo a la FIT y de alguna manera era la proyección de mi miedo a mi padre, que era militar, que era bastante exigente. Yo lo proyecté a la FIT y creo que mucha gente hace lo mismo. Cree que la FIT es tenebrosa. Bueno, hoy se llama ARCA, ya no es más FIT, aclaremos. Pero muchas veces un miedo alojado en la mente, que solamente en la mente, no se da la realidad, hace que proyectemos en esta situación. ¿Y cuál fue la salida? Conocer el miedo. Sí, le tengo miedo a la institución, tengo miedo que... ¿Y cuál es la solución? Me empecé a estudiar todas las leyes, aprender todas las prácticas y luego cumplí normalmente con los requerimientos a mis clientes y el mío propio, y me hice amigo de mucha gente de ahí, del organismo, y me di cuenta que era un miedo que estaba alojado en mi mente y que no tenía razón. Lo conocí, lo desmenucé, me enfrenté a él y lo demitifiqué y lo desalojé. Hoy día ya no. Hay otros que todavía le siguen teniendo miedo al arca o a FIT. Así que amigos, todos tenemos algún miedo que viene de la infancia. Analicémoslo, pongámoslo a la luz, porque si pasamos a la conciencia, se diluye. Ya es bueno que esté siempre, pero que nos sirva para tomar las precauciones y no cruzar una calle, una avenida, porque no tenemos miedo, pasamos y viene un auto y nos atropella. El miedo a que nos atropelle hace que tengamos precaución, o sea que el miedo es bueno, bien dosificado. Espero que le haya servido. Contador Eduardo González, que tengan excelente fin de semana.